La nueva administración demócrata en Estados Unidos, encabezada por el presidente Biden, no ha cambiado las relaciones con la isla. Continúa la inhumana y genocida política de bloqueo, recrudecida con la activación del título 3 de la ley Helms-Burton y las 243 medidas tomadas por la administración saliente de Donald Trump. Desafiando las limitaciones de la pandemia global COVID-19, la respuesta y movilización del Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba ante el endurecimiento del bloqueo ha sido contundente. Los movimientos se han sumado a diferentes iniciativas por la nominación del Premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Reeve, a las caravanas organizadas contra el bloqueo desde Estados Unidos, promoviendo puentes de amor, y a la campaña Jeringas e Insumos Médicos para Cuba, en apoyo al enfrentamiento a la COVID-19 en la isla. En Canadá y Estados Unidos, las caravanas contra el bloqueo tendiendo puentes de amor han sido acciones de gran impacto. Al llegar a más de 25 ciudades de Estados Unidos y a 6 de Canadá, se ampliaron a otros países, convirtiéndolas en jornadas mundiales contra el bloqueo. La Red Canadiense de Solidaridad con Cuba y la organización Comunidades de Vancouver en Solidaridad con Cuba, junto con las asociaciones de cubanos residentes en Canadá y la Mesa de Concertación de Solidaridad Quebec-Cuba, como cada mes llevaron a cabo su piquete virtual el pasado 17 de agosto para expresar su total rechazo contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas. En Europa se consolida la lucha contra el bloqueo a través de la campaña Unblock Cuba, que aglutina a 121 organizaciones, fuerzas políticas, medios de comunicación y a amigos de Cuba en 27 países. Resultó significativa la celebración del 19º Encuentro Regional de Solidaridad de manera virtual, con la presencia de 62 amigos de 31 países, representando a 56 organizaciones solidarias en el viejo continente. En el Parlamento Europeo se han logrado acciones de apoyo, pronunciamientos individuales y conjuntos por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, así como amigos europarlamentarios, frente a la sostenida hostilidad que contra la isla impulsan las fuerzas derechistas en ese órgano legislativo. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. Cuba respeta no solo lo de su propio derecho, lo de su propio pueblo, sino que es un ejemplo de solidaridad internacional, como pudimos ver hace un año cuando en lo peor de la pandemia sus brigadas médicas llegaron a Italia, y esto a pesar de un bloqueo criminal de más de 60 años. El movimiento europeo también se enfoca en materializar acciones de solidaridad mediante campañas de recolectas de fondos, equipamiento, medicamentos e insumos médicos necesarios para el enfrentamiento a la COVID-19 en la mayor de las Antillas. Valiosas contribuciones apoyaron las acciones de Medicuba Europa y su red de asociaciones solidarias. Diversos contenedores y un avión comercial beneficiaron nuestro sistema de salud pública ante las limitaciones que nos impone el bloqueo y la pandemia. Desde África y Medio Oriente, la solidaridad con Cuba no se ha detenido. Por vez primera en la región tuvieron lugar las caravanas contra el bloqueo y se creó el Grupo de Amigos de Cuba en la prensa botsuanesa. Asimismo, en Sudáfrica se realizaron acciones frente a la sede diplomática de Estados Unidos demandando el cese inmediato del bloqueo contra Cuba. Desde Namibia, Mozambique y Angola, las avenidas y escuelas que llevan el nombre del comandante Fidel Castro han sido escenarios de apoyo a la revolución cubana. El acompañamiento al pueblo cubano también se materializó con donativos que contó con la colaboración de cubanos residentes, asociaciones de amistad y egresados del ELAM en Irán, Sudáfrica y Cabo Verde. Desde Asia y Oceanía, la denuncia contra el bloqueo se transformó en actos, caravanas, demostraciones y pronunciamientos desde Australia, Bangladesh, China, Filipinas, India, Japón, Nepal, Nueva Zelanda, Tailandia y Vietnam. Porque Cuba sigue siendo la segunda patria de todos los graduados internacionales en la isla. Las asociaciones de egresados de Camboya, Laos, Pakistán, Sri Lanka y Timor-Leste alzaron sus voces en redes sociales y en eventos virtuales, respaldando el derecho de Cuba a su soberanía e independencia. Resaltan así las manifestaciones frente a los consulados de Estados Unidos de las ciudades australianas de Perth, Sydney y la neozelandesa Auckland, así como importantes donativos de cubanos residentes en China y Vietnam. En América Latina y el Caribe,
También el movimiento se sumó a las caravanas contra el bloqueo. Los amigos no han disminuido su accionar solidario con la isla. Al contrario, incrementan el activismo desde la virtualidad y se articulan desde la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba. En esta región, el movimiento ha concentrado el mayor esfuerzo en la realización de caravanas y ferias contra el bloqueo, junto a las asociaciones de cubanos residentes. Además, entregan cartas abiertas en las embajadas y consulados norteamericanos dirigidas al presidente Biden, al Congreso y al pueblo estadounidense para condenar la hostil política, exigiendo así su total levantamiento. Al propio tiempo, condenan los actos terroristas contra Cuba, exigen la salida de la base naval de Estados Unidos en el territorio que ilegalmente ocupan en Guantánamo. También defienden la colaboración médica cubana ante las campañas de descrédito contra el personal de la salud y promueven campañas de recolección de medicamentos e insumos médicos para Cuba. Los amigos de Cuba custodian las embajadas ante provocaciones y ataques de elementos contrarrevolucionarios, tal y como ocurrió a raíz de los sucesos del pasado 11 de julio, los cuales promovieron acciones desestabilizadoras en la isla y ante representaciones diplomáticas de Cuba en el mundo, fundamentalmente en América Latina y el Caribe. Gracias, amigos, por acompañarnos y demostrar que Cuba no está sola en la lucha contra el bloqueo y la subversión política imperialista.